extraños fenómenos solares, baile del sol, tallas de la Virgen llorando, un olor a rosas que de repente aparece en mitad de un pedregal, conversiones masivas. ¿Qué está sucediendo en Medjugorje? 24 de junio de 1981, en un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina llamado Medjugorje, dos niñas, Ivanka y Mirjana, son testigos de algo sorprendente, algo sobrenatural, la aparición de la Virgen. Muchas son las apariciones marianas, pero si algo hace especial a Medjugorje, son dos cosas. La primera es que, a diferencia de Lourdes, Fátima u otras tantas, esta aparición se da bajo un régimen comunista, el de la antigua Yugoslavia, en un país donde la mayoría religiosa es musulmana. Y la segunda es que a día de hoy siguen ocurriendo fenómenos extraños. Al día siguiente de la primera aparición, a las dos niñas se le sumaron más niños. A día de hoy, esos niños han crecido y ya adultos siguen cayendo en trance a diario. Las autoridades comunistas de la época sometieron a los jóvenes a distintas pruebas con el objeto de demostrar que el trance en el que caían era un fraude y así poder desmontar esa historia. Sin embargo, a pesar de las pruebas, no lograron su propósito. Hoy día, el Vaticano está estudiando el fenómeno y aún no se ha pronunciado. Otros científicos no dan explicación alguna de lo que allí ocurre. Lo que en su día sucedió en Fátima o en Lourdes está sucediendo hoy día, en pleno siglo XXI, se está dando ahora mismo. Pero, ¿qué mensaje portaba la Virgen? ¿Qué era aquello que quería anunciar en un pequeño pueblo perdido en Bosnia? La Virgen, siempre según los pequeños visionarios, repetía constante y obsesivamente las palabras paz, paz y paz, siendo este el mensaje dado. Queridos hijos, os invito a la paz. He venido aquí como reina de la paz y deseo que os enriquezcáis con mi paz materna. Queridos hijos, os amo y deseo guiaros a todos hacia la paz que solo Dios puede dar y que enriquece a cada corazón. Os invito a que os volváis portadores y testigos de mi paz en este mundo sin paz. La palabra paz se repite constantemente. Lo que no sabían aquellos niños es que años más tarde, de aquel primer mensaje, estalló en la zona una de las guerras más cruentas del país, que dejaría más de 250.000 de muertos y millones de desplazados. Durante aquella guerra, ciudades como Mostar, a escasos kilómetros de Medjugorje, quedarían totalmente aniquiladas. Todas las localidades alrededor quedaron masacradas, todas, menos la propia Medjugorje, donde no cayó ni una sola bomba. Algo o alguien protegió ese pueblo de tal forma que antiguos combatientes de aquella contienda afirmaban que cada vez que se intentaba bombardear Medjugorje, una niebla o problemas meteorológicos impedían llevar a cabo su macabro trabajo. Hoy por hoy miles de personas visitan el Monte de las Apariciones, donde suceden fenómenos extraños como bailes de sol, olor a rosas, conversiones masivas, caídas en trance generalizadas. Todo esto está sucediendo ahora. Después de más de 30 años, el fenómeno está ahí. Pero, ¿por qué siguen las apariciones? ¿Por qué siguen cayendo en trance aquellos niños hoy ya adultos? Es que la Virgen no ha dicho todavía todo lo que tenía que decir. Nos tiene que advertir de nuevos peligros aún mayores. En Medjugorje siguen sucediendo fenómenos extraños, siguen los mensajes, siguen las advertencias. Pero, ¿cuáles son estos mensajes? En próximos vídeos hablaremos de otras revelaciones que se están dando en Medjugorje y que pronto serán reveladas. Si quieres ser el primero en conocerlas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y estarás al día de todo lo que acontezca.